Queridos, el domingo pasado, recuerdan, les hice la pregunta, si alguien te dice a qué iglesia perteneces, ¿no? ¿Qué religión profesas? Muchos contestan católicos, pero la respuesta correcta sería cristianos. Somos de la iglesia de Cristo, somos seguidores de Jesús. Si alguien me pregunta, ¿quién es el buen pastor? Pues Jesús es mi pastor y nada me faltará. Somos iglesia cristiana de Cristo, somos seguidores, discípulos de Jesús, Jesucristo. Cosas claras. Pero esta iglesia tiene atributos, adjetivos. ¿Se acuerdan? Tiene muchos, pero hay 4 clásicos. El domingo pasado hemos hablado de una, católica, y hemos intentado explicar un poco lo que significa este atributo. Abierto a todos. Pues hoy día, tomando a partir de la lectura, quiero hablar de otro atributo de la iglesia cristiana apostólica. Somos una iglesia apostólica. La palabra apóstol significa enviado, el enviado, el representante del enviado. En la Biblia se habla claramente que Jesús, que fundó la iglesia, no lo hizo solo. En verdad, Dios nunca hace las cosas solo. Siempre invita participación nuestra. Nos quiere tanto, nos ama tanto, que nos invita a participar, por ejemplo, en la creación. Dios crea el mundo a través de nosotros, con la preservación, la conservación del mundo. La salvación. Dios salva al mundo, pero con nuestra participación. Nosotros tenemos que participar en el sacrificio único de Cristo en la cruz. Fuimos invitados por Jesús para unirnos en la salvación nuestra del mundo. Igual la iglesia, la santificación de la iglesia, la administración de la iglesia, la institución de la iglesia, Jesús no lo hizo solo. Invitó a un grupo de hombres que él mismo llama apóstoles, que no solo son discípulos siguiendo a Jesús, son enviados, son representantes de Jesús. Eran 12 al inicio, 12 apóstoles, elegidos personalmente por Jesús. Y Jesús les dice: quien escucha a ustedes, escucha a mí. Quien rechaza a ustedes, rechaza a mí. Quien reciba a ustedes, recibe a mí. Los apóstoles son como la extensión en el tiempo, en el espacio, de un solo Jesús. La cabeza de la iglesia que se extiende por todo el mundo. Por eso Jesús les dice: vayan a todas las naciones y llevan mi mensaje. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Los apóstoles murieron, pero los apóstoles, antes de morir, eligen con la imposición de manos a otros hombres para que les toman el lugar de apóstoles. Les llamamos obispos, episcopoi en el idioma griega. Que está en la Biblia esto, está en la Biblia. San Pablo que elige obispos y les deja encargado una iglesia. El obispo, queridos, es el apóstol hoy. Es una historia larga, 2000 años casi. Y durante esos 2000 años siempre hubo los sucesores de los apóstoles, que les llamamos obispos, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Como les dije ayer, en mi tierra, en Gozo,
fue elegido un obispo para que dirige la iglesia de Gozo Malta. Es mi obispo, que yo estoy aquí en Iquitos porque él me envía, porque él me da permiso. Es mi superior, es mi autoridad. Iquitos ahorita estamos sin obispo. Nuestro querido Monseñor Miguel está en el cielo, sin duda, escuchándome y orando por nosotros, pero no está aquí para dirigirnos. La iglesia de Iquitos, como toda iglesia, necesita una autoridad. El padre Miguel está manejando, administrando, para que las cosas continúen, pero estamos en espera. Obviamente muchos preguntan, ¿no? ¿Quién será el obispo de Iquitos? ¿Quién será? Ya hay nombres volando por ahí. ¿Quién elige un obispo? Pues les digo yo, queridos, el obispo es elegido por Dios, no por el pueblo, por Dios. La iglesia no es una democracia, la iglesia es una teocracia. Quien elige las cabezas, la autoridad en la iglesia, creemos, es un acto de fe, que es Dios que elige. Obviamente los primeros fueron elegidos por Jesús, uno por uno. Hoy en día creemos que Dios elige al obispo de una iglesia a través de todo un mecanismo, y al final la decisión es del obispo de Roma. ¿Quién es él? El Papa. El Papa, queridos, es otro obispo, pero el Papa no es un obispo como los demás. No, el Papa es un obispo, para decir así, especial, de Roma. Algunos dicen, ¿por qué Roma? Porque el primer Papa era obispo de Roma. Y por eso el sucesor tiene que seguir siendo para siempre obispo de Roma, de cualquier país, pero tiene que ocupar la sede de Roma. ¿Quién era el primer papa? Acabamos de escuchar un maravilloso texto, también en un contexto, en un lugar pagano, porque Cesarea de Filipo, como el domingo pasado, no era un lugar de judíos, era más de romanos. Y fue en este lugar a solas donde Jesús, a la pregunta, ¿quién soy yo para ustedes?, recibiendo la respuesta de este Simón, de este pescador, hijo de Jonás, una respuesta que merece 20, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. A esta respuesta Jesús elige, tú eres Pedro, le cambia de nombre de Simón a Pedro. Cuando en la Biblia Dios cambia el nombre, quiere decir, te estoy dando una nueva misión. Y la misión es autoridad. Autoridad. Por eso Jesús habla de llaves. Las llaves representan autoridad. Jesús habla de lo que atas será atado, lo que desates será desatado, lo que decides así será. Autoridad. Jesús aquí elige a Simón como el primer papa, autoridad suprema de la iglesia. Pedro murió, está enterrado en Roma, pero no termina la iglesia. Cuando Jesús dijo a Pedro, Pedro, yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. ¿Con quién está Jesús si Pedro murió? La historia nos dice, al morir Pedro, Anacleto fue elegido. Al morir Anacleto, Clemente, Linos y una cadena de papas. Le decimos papa, significa papá, con cariño, el Santo Padre. La cabeza visible de la iglesia, el vicario de Cristo, su representante, el embajador del Señor aquí en la tierra. El Papa es un hombre,
Obvio, no es Dios, no es el Salvador, es su embajador, su representante. Y por eso, respeto. La Biblia habla claro del respeto que tuvieron los primeros cristianos a Pedro. No solo respeto, hasta el libro Hechos de los Apóstoles menciona un cierto temor a este pescador de Galilea. Le tenían un cierto temor reverencial, un respeto de primera. Porque todo el mundo entendía que fue elegido por Jesús, como encontramos en otros textos del Evangelio de San Juan, capítulo 21. Cuida mis ovejas, apacienta mis corderos. Queridos, este orden que Jesús da a Pedro resuena durante toda la historia hasta el día de hoy. Francisco Jorge Bergoglio, elegido ¿por quién? Por Dios, no por los hombres. Puede ser que los hombres cardenales hicieron la votación, pero nosotros creemos que a través de esta votación hay la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice, toda autoridad legítima viene de Dios y merece respeto y obediencia. No solo la autoridad de la iglesia, papa y obispos, también la autoridad civil, también una autoridad civil. Si esta autoridad ha sido elegida según el acuerdo, legítimamente, esta autoridad legítima merece obediencia y respeto. Cuando una autoridad pierda la legitimidad, cuando una autoridad ni debe ser obedecida, cuando esta autoridad se olvida que arriba de ella está Dios. Cuando una autoridad humana, sea de la iglesia o sea civil, se olvida que arriba está la ley de Dios, la ley natural, esta autoridad pierda su legitimidad. Pues una autoridad que pasa una ley que va contra la ley de Dios, por ejemplo, en no matar, ¿quién va a obedecer a esta autoridad? ¿Quién va a obedecer una autoridad que pone como obligo hacer algo que va contra la ley de Dios, la ley natural? Es inconcebible. Por eso, toda autoridad humana debe siempre tener una actitud de humildad y recordar que Dios está arriba. Eso hago una llamada a todos, a mí mismo también, porque en un sentido yo soy autoridad también aquí en la parroquia. ¿Cómo eres autoridad tú? En tu familia, el papá, mamá. Toda autoridad, queridos, tenemos que tener siempre en mente que Dios nos está mirando y no puedes esconderte de Él. Puedes intentar engañar a un pueblo y mentir, pero arriba de Dios nadie hay. Y Dios ve a todo. No puedes esconderte de Él. Queridos, pensando siempre que Dios me está mirando, nuestro actuar, nuestra manera de ser, debe ser siempre lo recto, lo correcto, lo honesto, lo transparente posible. Y una autoridad así, como le dice Jesús a Pedro, esto no te lo reveló carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Cuando una autoridad tiene siempre su mirada en el cielo, nunca se va a olvidar del pueblo. Siempre va a estar con el pueblo y para el pueblo, para servir a la gente, al bien común. Queridos, oremos siempre por nuestras autoridades, para que sean siempre autoridades según el ejemplo de Cristo, el divino Maestro. Que sean siempre autoridades humildes, conscientes siempre que Dios está arriba
de cada uno de nosotros, mirándonos, guiándonos, pidiendo su ayuda y siempre dóciles a su voluntad, a lo que Dios pide de nosotros. Pensando en esto, queridos, vivamos el espíritu de ser iglesia apostólica, unidos con la autoridad. Amén.